El nombre Halloween proviene de All Hallows Eve, lo que significa vigilia de todos los santos, y su origen corresponde a los celtas. Luego fueron los irlandeses quienes llevaron esta tradición a Estados Unidos. Lo cierto es que esta tradición data desde hace 2000 años. Lo que hoy conocemos como la noche de Halloween proviene de la festividad celta Samhain, cuyo significado es final del verano. Para los celtas el año se dividía en dos estaciones, la de la luz y la de la oscuridad, en lugar de las 4 estaciones como conocemos en la actualidad. Al finalizar el verano se festejaba lo cosechado y se guardaban las semillas para el próximo ciclo. Esta era la fiesta más importante en su calendario, que cerraba este ciclo y daba el inicio a un nuevo año. Pero entonces, ¿de dónde provienen la creencia de las calabazas, los murciélagos, los dulces y el terror? Los celtas creían que en esta época, entre una estación y otra, existía un momento de transición o portal, donde los espíritus podían venir a visitar a sus seres queridos desde el más allá. Esta puerta hacia el mundo de los muertos se abría durante la noche del tercer y último día de fiesta. Los celtas no solo pensaban que podían compartir tiempo con aquellos seres queridos que no están más físicamente, sino que además creían que podían atravesar el portal todo tipo de espíritus, incluso los malignos. Y es por eso que Halloween comienza el 27 de octubre, donde se cree que llegan las almas de las mascotas que han partido. El 28 de octubre llegan las almas de las personas que tuvieron una muerte trágica. El 29 de octubre llegan las almas de quienes murieron ahogados. El 30 de octubre llegan las almas de quienes han sido olvidados o no tienen familia. El 31 de octubre llegan las almas de los seres que nunca nacieron o están en el limbo. Además, el 30 y el 31 también llegan las almas de los niños que no fueron bautizados. El 1 de noviembre llegan los difuntos que tuvieron una vida ejemplar y los niños bautizados. Y el 2 de noviembre llegan todas las almas. De esta forma, Samhain era un momento muy esperado, pero había que estar muy atentos a los peligros que conllevaba la apertura del puente entre ambos mundos. Y es por ese motivo que se hacían grandes fogatas para mantener alejados a los espíritus malignos. Otra tradición de los druidas o sacerdotes celtas era colocarse pieles de animales para poder comunicarse con los muertos, y ese sería el aparente origen de los disfraces. Otra versión dice que toda la comunidad se disfrazaba para despistar a las entidades que quisieran hacer mal. Ahora, ¿de dónde viene el origen de que los niños pidan dulces puerta a puerta? Y esto también fue incorporado por los irlandeses, ya que en su tradición se pedían pasteles a cambios de rezos para liberar las almas del purgatorio. En cuanto al origen de las calabazas, los celtas utilizaban nabos para hacer los faroles, pero al llegar la tradición a Estados Unidos se comenzaron a utilizar las calabazas, instaurando así el tan icónico simbolismo de Halloween, y cuyo fin, según las creencias, es darle luz a todas aquellas almas que salen del purgatorio y alumbrarles el camino para que puedan descansar en paz. Hay una leyenda muy conocida, que es la historia de Jack O'Lantern, el hombre que engañó 2 veces al diablo y que tiene un gran origen junto con las calabazas y los nabos. Por todas estas razones es que Halloween es una fecha muy importante en todo el mundo. Se festeja de acuerdo a las diferentes creencias, pero en algo creo que estamos todos de acuerdo, y es que es el único momento del año en que nuestros seres queridos pueden venir a visitarnos. Para eso, les prendemos veladoras o las tan famosas calabazas para alumbrar su camino de regreso. Les vamos a contar algunas historias de Halloween. Espero
que nos estén acompañando y estén disfrutando esta noche. Comenzamos con las historias. Hace muchos años, en un pequeño pueblo de Irlanda, vivía un hombre llamado Jack. Era conocido por su astucia y por su amor a la bebida. Un día Jack hizo un trato con el diablo y pidió una última bebida antes de entregarle su alma. El diablo ya había escuchado hablar muchas veces de Jack y de su increíble astucia para el engaño. Lo que nunca se imaginó era que Jack lo iba a engañar, y no solo una, sino 2 veces. El diablo aceptó el trato y se transformó en una moneda de oro para que Jack pueda pagar su bebida. Pero en lugar de pagar, metió su moneda al bolsillo, donde también tenía un crucifijo, y el crucifijo impidió que el diablo volviera a su forma original. Jack hizo un trato con el diablo y le dijo que a cambio de su liberación, él no volvería a buscarlo y no reclamaría su alma nuevamente, hasta dentro de 1 década. El diablo tuvo que aceptar y Jack finalmente lo liberó. Cuando se cumplieron los 10 años, Jack sabía que el diablo iba a venir a buscarlo, así que se sentó bajo un árbol de manzanas para esperarlo. Cuando el diablo vino por él, Jack le dijo que tenía una última petición, y era comer una manzana. El caso es que el diablo comenzó a reírse y aceptó darle esa manzana. Comenzó a trepar por el árbol, pero Jack sacó de su bolsillo una cruz de madera y la incrustó en el árbol, con lo cual el diablo nuevamente había sido engañado y estaba atrapado por Jack. Jack volvió a decirle: si quieres que te libere, tienes que hacer un trato conmigo. Y el trato es que nunca más reclames mi alma. Con lo cual, el diablo tuvo que aceptar. Pasaron los años y Jack murió. Entonces no fue admitido en el cielo debido a su vida pecaminosa. Pero el diablo tampoco lo quería en el infierno debido al trato que recordó que habían hecho. Entonces Jack fue condenado a deambular por la tierra en busca de un lugar para descansar. El diablo lo único que le dio fue una brasa encendida y Jack tomó un nabo, lo ahuecó y metió esa brasa dentro para poder alumbrar su camino. Esta leyenda es conocida como Jack of the Lantern o Jack O'Lantern y es la que le da el origen a tallar las calabazas y encenderlas con velas para poder alumbrar las almas que están penando o se encuentran en el purgatorio. Era el 30 de octubre de 1875. Era un día claro y tranquilo. Me estaba preparando para el Día de Todos los Santos. Todo iba bien hasta que al filo de la medianoche se desató el infierno. Truenos, relámpagos, granizo y torrentes de agua del cielo. Todo el mundo estaba desesperado, pero afortunadamente yo estaba en casa. No podía dormir por el ruido constante de la tormenta. Pasaron 1, 2, 3 horas y ni siquiera pude conciliar el sueño por accidente. Hasta que alrededor de las 4:30 de la madrugada me deslicé en los brazos de Morfeo. Al cabo de unos minutos, oí un ruido procedente del piso de abajo. Al principio, temí que fueran ladrones intentando entrar a robar. Así que agarré una pistola de la mesa de noche y bajé con cuidado. Cuanto más me acercaba, más sonaba el ruido, como una risa. Empecé a asustarme, caminé en la oscuridad, en silencio. A cada paso, la risa demoníaca parecía acercarse más y más, hasta que una sombra estuvo frente a mí. Di un salto de terror y me escondí detrás de la pared.
Con gran prisa y con las manos temblorosas, puse el tiro en el cañón. Salí al aire libre y comencé a disparar a la sombra. No la alcancé en absoluto, pues continuó moviéndose rápidamente. Al final, solo me quedaba un cartucho en el cargador. Pensé que en lugar de dejarme llevar por un ser desconocido y tal vez demoníaco, al que no sabía lo que me haría, sería mejor reservar ese último disparo para mí. Solo el miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta que esa misteriosa figura se acercaba a mí a gran velocidad. En contra de mis expectativas, utilicé ese último disparo en la sombra. Fue en vano. Este último me empujó al suelo y sacó una espada. En unos segundos habría muerto, pero en cambio vi que el sol estaba saliendo. Un segundo después, la sombra había desaparecido. Me había escapado de esa noche. Poco después del amanecer oí que llamaban a la puerta. Eran 2 policías, uno regordete y el otro muy delgado. Justificaron su alteración diciendo que algunos vecinos se habían asustado porque habían oído disparos procedentes de mi casa. El policía más regordete, un comandante, se rió. El otro, creo que un teniente, me miró como si estuviera loco. Sentí que se burlaban de mí, así que los acompañé sin miramientos. Unos momentos antes de que se fueran, el ruido que había escuchado la noche anterior volvió a resonar en todas las habitaciones. Los 3 nos miramos. El ruido venía del piso de arriba. Dije con aire de suficiencia, pero al mismo tiempo de angustia: «Te lo dije, no me creías. Ahora tienes las pruebas». El comisario se rió y dijo que no era nada. Insistí: «Uno de nosotros tiene que subir a comprobarlo». El mariscal gritó inmediatamente: «No voy a ser yo quien haga la escalera. Arthur, ve, lo mío es una orden». El pobre Arthur, como se llamaba el oficial, se vio obligado a obedecer. Comenzó a subir las escaleras con paso ligero. El mariscal y yo oímos un grito, y tras el grito vimos una bota que bajaba volando por las escaleras. Era de Arthur. El comandante estaba desesperado. Pensaba que había perdido a un querido amigo. No tardamos en oír otro grito. El capitán gritó con decisión: «Ya vamos, Arthur, no te preocupes». Entonces me miró y dijo: «Tenemos que subir a ayudarle». Sin pensarlo 2 veces dije que sí, y subimos. Todas las ventanas estaban cerradas, por lo que la oscuridad era total. No podíamos ver nada, pero el grito seguía sonando y sabíamos que venía del dormitorio. Nos apresuramos a la puerta de mi habitación. La abrimos y dentro estaba Arthur, atado como un animal. De repente, sentí un dolor terrible en la cabeza. Alguien me estaba golpeando con un palo. Después de la tercera paliza me desmayé. Cuando desperté, en el salón, estaba solo, sin saber qué había pasado con los policías. Hubo un silencio sepulcral. Estaba firmemente convencido que este iba a ser mi último día de vida. Entonces, de nuevo, esa risa. Tenía miedo. Estaba indefenso, no tenía nada con lo que protegerme. Estaba condenado. Podía oír los pasos acercándose. De repente la puerta que tenía delante se abrió de par en par y finalmente vi el verdadero rostro de la sombra. Era un individuo extraño, de mediana estatura, muy delgado, con una barba bien cuidada. Le grité diciendo: «¿Quién eres tú? Nunca te he visto. ¿Qué te he hecho?». La figura comenzó a hablar. «¿Quién soy yo no te importa? Nunca me has visto porque morí hace más de 50 años y no me has hecho nada.
Fue tu abuelo quien me trajo aquí, sin motivo. Quien sin ninguna razón me mató, me ató, me golpeó, me torturó y finalmente me mató. Le contesté con lágrimas en los ojos porque sentía que la muerte estaba cerca. ¡Mientes! Mi abuelo era un buen hombre. Nunca habría hecho algo así. Me dijo... ¿Ah, sí? No te lo crees. No fui la única víctima de tu abuelo. Muchas otras personas sufrieron el mismo destino que yo. Tu abuelo era un asesino. Desde que tu abuelo fue un asesino y tú, siendo la persona que él más quería, pagarás las consecuencias. Sacó una pistola y, unos segundos antes de disparar, reveló su identidad. Me llamo Halo. Yo sigo siendo el mejor asesino de todo el mundo. Debido a tu abuelo perdí a toda mi familia y mi vida. Ahora tú pagarás las consecuencias. En realidad, mi abuelo no era un asesino, sino un policía que se enfrentó a ellos. Y quizás el nombre de la fiesta que recordamos como en el 31 de octubre, y que muchos creen que es la noche de todos los espíritus sagrados, Halloween, en realidad lleva el nombre del mayor asesino de todos los tiempos, Halo, quien realizaba todo tipo de actos malvados siempre por la noche. El hombre de las sombras. Había una pequeña ciudad donde en lo profundo de las montañas, rodeado de densos bosques y niebla perpetua, en esta ciudad se contaba con una historia aterradora sobre el hombre de las sombras. Se decía que ese misterioso ser merodeaba por las calles oscuras durante las noches de la luna llena. Nadie sabía quién era, ni de dónde venía. Lo único que se sabía era que se movía como una sombra acechando en la penumbre. Los rumores sobre sus acciones eran horribles. Se decía que secuestraba a los niños que no obedecían a sus padres y los arrastraba a un oscuro rincón del bosque donde nunca más se les volvía a ver. La historia aterrorizaba a los habitantes de la ciudad. Los niños no se atrevían a salir de sus casas por las noches y solo los adultos susurraban sobre el hombre de las sombras alrededor de fogatas en las noches de Halloween. Aunque nadie había visto jamás a este ser, todos temían su llegada. Una noche de luna llena, un grupo de jóvenes decidió burlarse de la leyenda y aventurarse en el bosque. Armados con linternas y nerviosos por la emoción, se adentraron en la oscuridad. Mientras estos avanzaban, los árboles crujían y los susurros inquietantes parecían emanar de las sombras. De repente, oyeron un suspiro ronco y escalofriante detrás de ellos. Las linternas temblaron en las manos de los jóvenes mientras se giraban para mirar. El hombre de las sombras emergió de entre los árboles, una figura alta y espectral envuelta en una capa negra. Sus ojos brillaban como carbones ardientes. Los jóvenes intentaron huir, pero el hombre de las sombras los alcanzó con una velocidad sobrenatural. Uno por uno los atrapó y los arrastró hacia la negrura del bosque, mientras sus gritos se desvanecían en la noche. Nunca más se supo de aquellos jóvenes. Desde esa noche,
La leyenda del hombre de las sombras se volvió más aterradora que nunca. La ciudad entera vivió en un constante miedo y los niños nunca se aventuraron en el bosque por la noche. La sombra del hombre de las sombras acechaba, esperando su próxima víctima en las noches de luna llena, recordándoles a todos que algunas leyendas pueden ser más reales de lo que imaginamos. Hace muchos años, en lo profundo de un oscuro bosque, se erguía una casa abandonada. La gente del pueblo evitaba acercarse a ella y había una buena razón para eso. Se decía que la casa estaba maldita. La historia que rodeaba la casa hablaba de una dama de blanco, una figura espectral que deambulaba por las habitaciones en busca de algo que había perdido en vida. La historia cuenta que la dama de blanco solía ser una hermosa mujer que vivía en la casa con su esposo. Eran una pareja muy feliz, pero su felicidad se desvaneció cuando su esposo partió a la guerra y nunca regresó. La dama esperó años, mirando por la ventana día tras día, aguardando el regreso de su amado. La soledad y la desesperación la consumieron y finalmente enfermó y murió en la casa. Desde entonces, su espíritu atormentado quedó atrapado en la casa y se convirtió en la dama de blanco, una figura pálida y etérea que vagaba por los pasillos llorando en busca de su esposo perdido. A menudo los lugareños decían que podían escuchar sus lamentos durante la noche, y algunos afirmaban haberla visto deambulando por las ventanas. La casa abandonada se convirtió en un lugar temido y respetado por los habitantes del pueblo, y nadie se acercaba a ella después del anochecer. Se decía que si te aventurabas demasiado cerca, la dama de blanco podía aparecer y llevarte consigo, atrapándote para siempre en su triste y solitario mundo.